Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Salmo 67, 1 al 3. Vamos a entonar el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos en este día porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada una de las familias que se reúne de esta manera, Señor. Te pedimos que tú las bendigas y que tú recibas los cantos que entonamos en honor a tu nombre. Te pedimos que nos guíes y nos dirijas en este culto y que sea el agrado para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. A nombre de la Iglesia Bautista Israel, me da mucho gusto darles una bienvenida y decirles que estamos con gratitud en el corazón a nuestro Dios porque Él nos permite seguir transmitiendo estos cultos y ustedes pueden seguirse conectando. Dios los bendiga y siéntanse bienvenidos en la Iglesia Bautista Israel. Hay un himno muy hermoso que habla de la gracia del Señor. Es el himno número 20. Pongamos atención en la letra de este himno. Himno 20, Divina Gracia. Gracia,
Las actividades que tenemos hoy por la tarde, tenemos nuestro culto de meditación a las 6 de la tarde. El día de mañana la Unión Femenil se reúne a las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto de oración. El jueves a las 7 de la tarde tenemos la reunión de la Unión de Varones. El sábado a las 7:30 la Unión de Jóvenes se reúne. Y el domingo los departamentos, tenemos a las 5 de la tarde las reuniones de la Sociedad Auxiliar de Niñas, los embajadores del Rey y los rayitos de sol. La escuela dominical inicia a las 10 de la mañana la clase de adultos, a las 10:15 la clase de los jóvenes y a las 11:05 la clase de los niños. Los cultos de adoración a las 12 del mediodía y el de meditación a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a estas actividades. No falte, será bienvenido y seremos bendecidos con su presencia. Vamos a tener una oración por nuestros enfermos. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias Señor te damos por tu manifestación, Señor, en la vida de cada uno de nuestros amados que, Señor, han caído en cama, Señor, por alguna enfermedad. Señor, sabemos que tú estás pendiente siempre de tus hijos. Te pedimos que los levantes, Señor, de las situaciones en las que se encuentren. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad y la afectación física que tiene cada uno de ellos. Te pedimos que seas con ellos y que tú te manifiestes de manera poderosa para tu gloria. Bendícelos, pues, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios 9:7. Este es el momento de adorar a nuestro Dios a través de las ofrendas.
Se espera que el Señor sea nuestro alfarero y nosotros somos barro, que Él nos va moldeando y Él espera también cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. A veces, en ocasiones, somos duros y no queremos obedecer lo que Dios nos quiere aplicar a nuestra vida, precisamente para cumplir con los propósitos que Él tiene. Algo así pasó con Jonás. Jonás, en quien vamos a meditar en un momento más, pero hay un himno que nos habla de ese deseo y esa disposición que debemos de tener de que el alfarero divino sea quien moldee nuestra vida. Con esa disposición, haz lo que quieras de mí, Señor, porque tú eres el alfarero y yo soy el barro. Entonces, en esas figuras también que podemos ver en el libro del profeta Jeremías sobre el alfarero, la casa del alfarero, recuerdan en ese pasaje donde el alfarero hace una vasija y se rompe y sigue trabajando en ella con el mismo barro hasta que Él cumple su propósito. Y así es como el Señor trabaja en nuestra vida. Por eso debemos de tener esa disposición para que Dios trabaje en nuestra vida. Vamos a entonar el himno 90, haz lo que quieras de mí, Señor. Vamos a nuestras Biblias, a la profecía de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 al 9, Jonás 1.
Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y vamos a prepararnos para el mensaje cantando un himno más, el himno 160, Guíame, luz divina. Vamos a la palabra de Dios y vamos ahí a Jonás 1. Jonás 1, esta maravillosa historia que tenemos en el Antiguo Testamento, y dice el versículo 10 al 17.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, queremos pedirte humildemente en esta mañana que tú nos guíes, Padre, en la meditación de tu palabra. Que tu amor a través de ella, Señor, llegue a nuestro corazón como un bálsamo, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu paciencia y tu amor que tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia y bendícenos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paciencia de Dios es una de las más grandes bendiciones que tenemos, la paciencia de Dios. Que Jonás es una persona, o que fue una persona real en la historia, es verificada por la misma Escritura. En segundo libro de Reyes 14:25 dice que él profetizó a Jeroboam II y le dijo que expandiría su reino, de manera que ese mensaje le dio una gran popularidad a Jonás. Pero cuando Dios llama a Jonás para que le predicara a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, el profeta se rebeló. Y por eso se conoce a Jonás como el profeta rebelde. Y la historia nos dice que los asirios eran muy crueles, eran despiadados. Ellos no les importaba sepultar vivos a sus enemigos, no les importaba desollarlos vivos también, o ensartarlos en postes afilados a pleno sol. Eran una nación muy cruel, y en la ciudad de Nínive había un mensaje de Dios. Pues pensaba Jonás: prefiero desobedecer a Dios antes de que mis enemigos sean salvos del juicio de Dios. Eso pensaba Jonás en su cabeza, por esas corrientes de pensamiento pasaban por él. Pero entonces, en lugar de ir a Nínive, en lugar de ir allá, él se va totalmente a la dirección opuesta. Huyó de la presencia de Jehová, lo que quiere decir que renunció a su oficio profético. Y él renuncia, y la orden es clara, versículo 2, levántate y ve a Nínive. Y cuando leemos toda la profecía de Jonás, no encontramos un mensaje. Y nos damos cuenta que realmente Jonás es el mensaje de la profecía. Jonás es el mensaje para nosotros. Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Él conocía el Salmo 139, 7, que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si descendiere al Seol, ahí estás tú, y si estuviera en el monte más alto, ahí estás tú también. Él sabía que no podía huir.
pero pensó que sí podía renunciar a su llamado y dejar de predicar. Y eso le ayudó para ganarse el mote del profeta rebelde. Y en 4 capítulos de este maravilloso libro, Jonás traza sus experiencias y las lecciones que aprendió. Pero una de las lecciones más grandes que aprendió y que nosotros podemos aprender acerca de Dios es la paciencia de Dios. Jonás fue uno de los hombres y uno de los personajes que encontramos en la Biblia que más fue receptor de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Qué bendición es que Dios es paciente. La perseverancia de Dios en lograr el propósito en cada uno de nosotros. Hemos pensado en la paciencia de Dios. Y este capítulo, hermanos, nos habla y nos engrandece a nuestro Dios de manera espectacular, porque habla de la gran paciencia de Dios. Y en primer lugar la podemos observar, hermanos, la paciencia de Dios a pesar de transitar por la ruta de la rebeldía. A pesar de transitar por la ruta de la rebeldía, dice la Escritura, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis, dice ahí el versículo 3. Él decidió transitar por la ruta de la rebeldía. Y cualquiera pudiera pensar, cualquiera que no conoce al Dios de la Biblia, que Dios acabaría con Jonás. Pero el Dios de la Biblia es paciente, como lo ha sido con nosotros. Él intenta huir del llamado de Dios. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y por qué escogió Tarsis? ¿Por qué buscó Tarsis como destino? Porque Tarsis se pensaba que esa ciudad, ahí él podía abordar un barco que lo llevaría a los confines de la tierra conocida en ese entonces, a Finisterre, a España, a lo último de la tierra. Y esa ciudad, Tarsis, estaba asociada con barcos. Entonces, él quería huir de la presencia del Señor, tan lejos como pudiera, para escapar de la presencia de Dios. Pero vemos que fue un intento inútil, porque va ahí él tratando de alejarse, y mientras Nínive está en el este de Israel, Tarsis estaba tan lejos al oeste como podías llegar. Lo contrario totalmente. El Señor dice, ve por acá, y Jonás se fue por acá en la ruta de la rebeldía. Él deseaba ir hasta España, lo más lejos, lo más lejos. Recordamos al apóstol Pablo que también deseaba ir a España, pero él deseaba ir a España para predicar el Evangelio. Y Jonás quiere ir a España renunciando a su oficio de profeta. Quiere alejarse lo más que puede del llamado de Dios. Y eso es transitar por la ruta de la rebeldía. Dios nos habla constantemente y transitamos hacia el lado contrario. Eso es transitar por la ruta de la rebeldía. No importa cuál era el pretexto, las causas de la rebeldía eran muchas. Primero, pudiéramos ver que él tenía una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. Quizá pensó que era algo muy difícil y peligroso, y realmente lo era, siendo como eran los asirios y los ninivitas. Pero ¿dónde quedaba la voluntad soberana de Dios? Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad.
tenía una actitud equivocada con respecto a la voluntad de Dios. Y todas estas cosas nos pueden pasar a nosotros. Pero en segundo, tenía la actitud equivocada sobre testificar. Él pensaba que podía apagar y prender el testimonio, ¿no? Cuando a él le apetecía. Nos recuerda algo a nosotros mismos, hermanos. Testificar, sí, a veces sí y a veces no. No se percataba de que estaba sirviendo al Dios eterno. Servirle donde fuera, donde Él estuviera, donde Dios nos mandara. Porque Dios, donde nos ha mandado, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestra colonia, en la ciudad donde nos pone Él nos manda ahí con un propósito. Pero el testimonio debe estar siempre encendido, no es cuando queramos o no. Entonces él tiene una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios y una actitud equivocada respecto a la manera de testificar. No podemos ser intermitentes en eso. Pero tercero, tenía la actitud equivocada hacia sus enemigos. Él quería verlos morir, los odiaba. Y la Biblia enseña todo lo contrario. Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. Bendecid a los que os maldicen. Tenía muchas causas, pero él huye. Y la paciencia de Dios está ahí a pesar de transitar en la ruta de la rebeldía. Y nosotros vemos a Jonás en las Escrituras, pero realmente hay un Jonás que todos llevamos dentro. Todos somos pequeños Jonases. Es fácil discutir las razones de Jonás para no hacer las cosas que Dios le está pidiendo que hiciera, pero ¿cuál es la razón personal, la que tengo yo para no ir y llevar el mensaje? Porque Dios le dijo a Jonás expresamente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ve y testifica allá. Lleva un mensaje que yo te voy a dar. Pero cada uno de nosotros, amados, hemos recibido una comisión de parte del Señor Jesucristo, que está centrado en el trono más alto del universo. Y Él dice: toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Con el ejemplo de Jonás delante de nosotros, hermanos, aún tenemos mucho menos razones para comportarnos como Jonás. Pero ahí está la paciencia de Dios brillando en la vida de Jonás y en la vida de nosotros, a pesar de transitar por la ruta de la rebeldía. Pero en segundo lugar, vemos brillar la paciencia de Dios a pesar de descender por la ruta de la rebeldía. Dice la Escritura: y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cada vez, hermanos, que nosotros decidimos transitar por la ruta de la rebeldía, estamos descendiendo. Siempre vamos a descender. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? En nuestros mapas, en el mapa mundi occidental, vemos que está el oriente y está el occidente, de manera horizontal. Por los mapas de los hebreos, el oriente está arriba. El oriente está arriba y el occidente está abajo siempre. Y entonces el Señor le manda que vaya arriba y Él va hacia abajo. Él va hacia abajo. La ruta de la rebeldía, amados, siempre es hacia abajo. Siempre es hacia abajo. Descendió a Jope.
y luego descendió a las entrañas de la nave, ¿no? Allá a lo más bajo del barco. Y si seguimos la historia, después descendió al mismo mar y después al vientre del pez. La desobediencia siempre lleva hacia abajo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestro pensamiento. Caminar por la ruta de la rebeldía como Jonás siempre nos va a llevar abajo. Nótese que parece que las cosas van a dar resultado. Y así es en el camino contrario al Señor. Al principio las cosas van bien. ¿Recuerden al hijo pródigo? Primero tenía dinero, primero tenía muchos amigos, tenía dónde gastar. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Y empezó a descender, y a descender, y a descender. Así es la ruta de la rebeldía. Él incluso tuvo que pagar el pasaje, dice la Escritura, pagando su pasaje. Ha de haber sido caro, ha de haber sido caro. Esos barcos salían y duraban 3 años en regresar. Dice la Escritura que él pagó su pasaje. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros decidimos ir por la ruta de la rebeldía, transitar por esa ruta, siempre vamos a descender, pero siempre vamos a pagar. Siempre vamos a pagar las consecuencias de todo. Esa ruta de la rebeldía. Incluso él estaba tan tranquilo en esa ruta, porque al principio así es, así el enemigo así engaña. Al principio estaba muy cómodo, ¿no? Incluso él se echó a dormir en medio de la tormenta. Pero él tenía en su cabeza tenía esa punzada que le decía: estás fallándole al Dios eterno. Esa ruta de la rebeldía que nos lleva en descenso siempre es el camino de los impulsos. Él va y ve una nave que va a partir a Tarsis y él no duda. Quizá él tenía algún deseo de ir algún día para allá, pero había un impulso dentro de él que lo conducía a ir ahí. Pero era un impulso peligroso. Por eso siempre hay que poner nuestros planes en manos de Dios, no en nuestros impulsos. Y podemos poner a Jonás como un ejemplo muy claro del peligro de hacer las cosas bajo impulsos y sobre todo en franca desobediencia a Dios. No hay impulsos. Y ese camino en descenso donde vemos la paciencia de Dios es la ruta de la desobediencia que cuesta muy caro. Él pagó el pasaje, insisto, le parecía muy fácil. Él tenía los recursos para pagar ese pasaje, pero no sabía lo que le esperaba, ¿no? Y cuando huimos de delante del Señor, cuando huimos, nunca vamos a llegar a donde debemos ir, a donde Dios quiere que vayamos. Y además siempre vamos a pagar nuestro pasaje, siempre. En cambio, vemos la paciencia del Señor como le mandó el transporte para llevarlo a donde Él quería. Así es, cuando camina uno en el camino del Señor, no solamente llegas a donde debes ir, sino que Dios se encarga de los viáticos. Así es nuestro Dios, nuestro amoroso Señor. Así es la paciencia de nuestro Padre.
Vemos brillar la paciencia de Dios a pesar de transitar por la ruta de la rebeldía, a pesar de descender por la ruta de la rebeldía. Algunos pensarían, pues voy en la ruta de la rebeldía y he descendido tanto que yo no creo que Dios me vaya a perdonar o que Dios se vaya a acordar de mí o a pensar en mí. Pues ahí está la paciencia de Dios, el amor de Dios. Hasta el más vil pecador, Él perdona. Pero en tercer lugar vemos la paciencia de Dios, a pesar de fracasar por la ruta de la rebeldía. Cuando llega ahí el patrón en el versículo 6, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y empezaron ahí a discutir y a echar suertes. Y cuando Él les confiesa, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y le reclamaron, ¿por qué nos hiciste así? ¿Qué hacemos contigo ahora? Porque era una tremenda tormenta y el barco se partía. Y Él les dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y ellos lo hicieron así. Las consecuencias de la rebeldía fueron trágicas. Perdió la voz de Dios. Y cuando vamos al lado contrario, empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios, empezamos a dejar de leer las Escrituras, empezamos a dejar de orar. Y nos vamos alejando y alejando. Pero cuando hacemos eso, Dios habla, incluso a través de tormentas en nuestra vida. Él había perdido su energía espiritual. Se echó a dormir ante esa carga que traía. Perdió su poder en la oración, incluso el deseo de orar. ¿Por qué no salir y decirles, yo conozco al Dios que ha creado todas las cosas? Como dice en el versículo 9, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y yo sé que Él puede calmar esta tempestad. No, Él se fue a dormir. Él se fue a dormir. No deseaba orar, no deseaba escuchar la voz de Dios a través de su palabra, no deseaba nada con Dios. Él había fracasado. Y cuando vamos en la dirección contraria a la que Dios nos manda, llegamos a esos extremos. Nos lleva a los niveles más bajos de un fracaso espiritual. Imagínese, los paganos oraban y Jonás dormía. Perdió su testimonio ante los hombres que iban en el barco, perdió su influencia para ser su influencia benefactora, que puede ser un canal de bendición de Dios en donde estemos, para bien de la sociedad, donde estamos, en la oficina, donde estemos. Y entonces Jehová hizo levantar un gran viento. Esa es parte de la paciencia y de la voluntad de Dios, voluntad soberana, y de las oportunidades de Dios. Recordemos esto. Jehová agitó la tormenta, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Y escúcheme bien, hermanos, cuando sus hijos, nos empezamos a alejar del Señor, Él no lo va a permitir, no lo va a permitir y nos va a traer al redil. Pero ¿por qué llegar a extremos tormentosos como Jonás? ¿No? A menudo pensamos nada más en que el Señor
calma las tempestades. Y sí, ¿verdad? Como Jesús calla, enmudece, le dice a la tormenta. Nos gusta eso. Pero Él también puede agitar una tormenta a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía. Y eso aprendemos de Jonás. Por eso hay que caminar ahí, de la mano del Señor. Y llegar a fracasar en esa ruta de la rebeldía, ¿no? Vemos el letargo del cristiano. Él se había echado a dormir. Es increíble, ¿no? Cómo dormir en medio de una tormenta que dice que el barco crujía, como que se partía, eran barcos de madera. Tremendo, ¿no? Y él dormía. Quizá porque la tormenta afuera parecía insignificante en comparación con la tormenta que él tenía adentro en su corazón, porque sabía que le estaba fallando a su Señor. Se estaba resistiendo a Dios. Qué escena tan curiosa, ¿no? Y tan trágica. El profeta de Dios, alejado de Dios. Todos esos hombres eran religiosos, eran devotos en sus oraciones a sus dioses, pero sus dioses no eran nada y no podían hacer nada. Pero en ese barco había a bordo un hombre que tenía una relación con el Dios vivo y verdadero, que conocía su palabra, que adoraba su palabra, pero ahí dormía. Esa naturaleza de dormitar de Jonás es muy destructiva. Es como el letargo, ¿no? del cristiano que ha descuidado su vida espiritual, ha dejado de orar, ha dejado de estudiar la palabra de Dios. Jonás dormía. Y que venga un pagano y te diga, levántate dormilón, ora al Señor. Imagínese. Y voy a concluir, hermanos, en esta paciencia del Señor. Grande es la paciencia de Dios. Grande es. Ellos lo echaron al mar y se calmó la tempestad. Pero finaliza el capítulo, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él no estaba castigando a su profeta, lo estaba restaurando. Y tenía ese pez especialmente preparado para salvar a Jonás, para que cumpliera su propósito. Grande es la paciencia de Dios. Y aunque en ocasiones nosotros transitamos por la ruta de la rebeldía, hay que recordar que siempre ese caminar por la ruta de la rebeldía nos va a llevar a descender y finalmente a fracasar. Jonás es el negativo de Jesucristo, porque Jesucristo descendió, pero descendió a este mundo para salvarnos. El Señor Padre le encargó una misión y Él vino inmediatamente a cumplirla. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fue obediente y por su obediencia nosotros podemos ser salvos por la fe en Cristo. Él es el verdadero Jonás. Este es el negativo del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, que estuvo no 3 días y 3 noches en el pez. Ese es el negativo. Él estuvo sepultado y resucitó al 3er día. ¿Crees ya en el Señor Jesucristo? Qué maravillosa es la paciencia de Dios. Qué maravillosa. Pero recordemos, no abusemos de esa paciencia. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cumplamos ese propósito para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor
te damos por tu palabra y porque en ella aprendemos otro de tus atributos, Señor, que es tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque has sido perseverante en la salvación de nosotros, Señor, porque tú sigues llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Te pedimos que con tu palabra salves, Señor, a mucha gente y que siga, Señor, creciendo tu pueblo, creciendo tu iglesia para tu gloria. Despídenos con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con cada uno de tus hijos ahora y siempre. Amén.